para quien, para quien quiera revisualizarla, pues puede acceder. Nada, sigo con los agradecimientos y gracias, aparte de AIF, a Jesús, a todos los asistentes que estáis hoy aquí, y espero que este webinar pues cumpla vuestras expectativas y, lo dicho, que resolvamos dudas. Al final de la intervención, como ha comentado Jesús, si os parece, hacemos al turno de ruegos y preguntas. Espero poder contestarlas y si no, pues mandáis un mail a info@aif y intentaremos hacer un documento con todas las preguntas y respuestas para que todos tengáis la misma información. Así que, pues si os parece, entramos un poquito ya en materia. Como todos sabéis, corresponde a Banco de España la supervisión del cumplimiento de las normas en materia de conducta y transparencia informativa, así como la supervisión del cumplimiento de las buenas prácticas bancarias. Desde la entrada en vigor de la LCCI y la correspondiente inscripción en el Registro de Banco de España, son muchas las obligaciones que se derivan para ICIs y PEIs. Pero hoy este webinar se centrará en las obligaciones de reporting y en concreto en la obligación de declarar los llamados estados reservados en materia de conducta. La circular 4/2021 es la norma que obliga tanto a prestamistas inmobiliarios como a intermediarios de crédito inmobiliario a realizar estas declaraciones. Concretamente es la norma 6 de dicha circular la que establece esta obligación. Importante, debéis tener en cuenta que están exentas de reportar esta información los intermediarios de crédito inmobiliario, personas físicas. Es decir, únicamente tienen la obligación de reportar estados reservados, prestamistas inmobiliarios e intermediarios de crédito inmobiliario, personas jurídicas. Estas declaraciones son semestrales. Hay que presentarlas como máximo el día 5 de marzo para el último semestre del año anterior. En este primer caso, Banco de España va a tener un poco de manga ancha con el plazo, porque efectivamente ya vamos fuera de plazo, pero para las siguientes es 5 de marzo para el último semestre del año y 5 de septiembre como máximo para el primer semestre del año. La información a incluir en las declaraciones la tenéis detallada en varios sitios. Uno, la podéis encontrar en el anexo 1 de la circular 4/2021. Concretamente en las páginas 51 a 53. Y también la podéis encontrar en los documentos remitidos por Banco de España a todos los prestamistas e intermediarios en el correo de 11 de abril. Concretamente en el Excel plantillas o información a remitir. ¿Vale? Yo ahora os lo voy a enseñar, si puedo. Este es uno de los Excel que nos mandó Banco de España, donde tenéis toda la información a remitir, ¿vale? ¿Veis? Hay que ir cumplimentando esas casillas y es la misma información que aparece en este otro Excel, que es el de plantillas, que es la misma información. ¿Veis? El CP1A, CP1B, CPI1C, D y E. ¿Vale? Después Juan Marcos ya entrará más en detalle en lo que hay que poner en cada una de las casillas y demás. Bien, respecto a cómo hacer estas declaraciones. Podemos dividir el proceso en dos partes. Por un lado tenemos el alta en la aplicación SIF y por otro lado pues la confección y la presentación de la declaración. Yo voy a daros las pautas para una correcta inscripción en la aplicación SIF. Y ya después Juan Marco, el otro ponente, pues os hablará respecto de cómo hacer y cómo rellenar pues, los huequecitos, ¿no? La información que hay que declarar. Pues bien, como os he dicho, para poder hacer estas declaraciones semestrales debéis daros de alta en la aplicación SIF y esto solo lo tendréis que hacer la primera vez. Es decir, las siguientes declaraciones semestrales ya estaréis dados de alta y por lo tanto esta primera parte que os voy a explicar yo os la podéis saltar. Ya simplemente vais a la aplicación que ya estaréis dados de alta y presentáis la declaración. ¿Vale? Para poder daros de alta en la aplicación SIF,
tenéis que ir al, bueno, lo tenéis explicado en el en el PDF que remitió Banco de España en el correo. El el PDF, perdón, se llama 230411 circular información a remitir. Os la voy a enseñar ahora, ¿vale? Si veis que voy rápido o queréis que haga más hincapié en algo más, me lo comentáis después, ¿de acuerdo? Y lo vuelvo a explicar. Esta es el PDF donde se explica el procedimiento para darse de alta en la aplicación Shift y hacer la declaración, las declaraciones o reportar estos estados reservados. Como veréis, que lo tenéis aquí en pantalla, si lo estoy haciendo correctamente. Sí, sí, se ve perfecto, Marta. Perfecto. Son 3 trámites, 3 pasos, por decirlo de alguna manera. Yo os recomiendo que empecéis por este segundo. Es decir, los 3 pasos son la adhesión en el canal, la adhesión en la aplicación Shift, obtener un certificado específico para este trámite, un certificado PKI, que le llaman, y ya una vez has hecho estos 2 trámites, un tercer trámite que ya es el envío de los estados reservados. Como os decía, yo os recomiendo que empecéis por el de obtener el certificado. Y ahora os voy a enseñar cómo podemos obtener este certificado. Os he hecho un pequeño tutorial. Marta. Dime. Marta, la importancia de obtener este certificado es que porque sin este certificado posteriormente no te puedes dar de alta en el SIF. Correcto, correcto. Bien. Por eso digo, primero obtenemos este certificado, lo guardamos en nuestro PC y después ya solicitamos la adhesión. Es un certificado sin el cual no vas a poder acceder a la aplicación SIF. ¿Vale? Es otro certificado digital, no es el vuestro de empresa, el emitido por la fábrica de moneda y timbre con el que presentáis declaraciones. No, es otro certificado específico para este único trámite, para la aplicación SIF. ¿Vale? Bien, ¿cómo obtenemos este certificado? Paso 1. Accedemos al link del documento remitido, en el link, en la circular que ha pasado Banco de España, veis que aquí esto está en color rojo, pues clicamos ahí, esto es un hipervínculo, y accederéis a esta página de Banco de España. ¿Vale? Una vez estamos en esa página, pinchamos en acceder a la aplicación con autenticación mediante certificado. Aquí sí que necesitaréis vuestro certificado de empresa, vuestro certificado digital normal para poder acceder y acreditaros. Una vez que habéis pinchado en acceder con el certificado, se os abre esta siguiente pantallita. Tenéis que pinchar en la opción 3, que es consulta y creación de solicitudes. Una vez pincháis, llegáis a esta otra pantalla. Tenéis datos de entidad, solicitudes y certificados. Pincháis en solicitudes, este que ya está remarcado. Y una vez habéis pinchado en solicitudes, se os abre este formulario, que como veis aquí, esto está tachado porque son los datos de acceso con vuestro certificado. Ahí aparecerá automáticamente vuestros datos, vuestro CIF y vuestra denominación social. Rellenáis los datos que os va solicitando, que son vuestros datos de entidad, y simplemente tener en cuenta que en este primer apartadito de uso para el que se solicita el certificado, abrís el desplegable, y seleccionáis transmisión de ficheros al Banco de España. ¿Vale? Y seguís con la cumplimentación del formulario. Una vez está cumplimentado el formulario, le dais a continuar, firmar y descargáis el certificado. Ya estaría. Lo único que ahora os pedirá una contraseña. Una contraseña, aquí tenéis los requisitos mínimos de la contraseña, tiene que tener mayúscula, minúscula, números y caracteres especiales y tiene que ser entre 15 y 25 caracteres. Ponéis la contraseña, aceptáis y os descargáis el certificado. Una vez tenéis el certificado descargado, lo guardáis en vuestro ordenador. La contraseña también, por favor, recordarla.
es importante porque cada vez que uséis este certificado os va a pedir la contraseña. Bien, una vez que ya tenemos el certificado, si lo hemos hecho correctamente, perdón que me he olvidado, si lo hemos hecho correctamente nos llegará un mail de Banco de España diciendo que el trámite de obtención del certificado se ha hecho correctamente y os darán el nombre del certificado, el titular, etcétera, ¿vale? O sea, tenéis que recibir ese correo, si no es que algo no habéis hecho bien. Bien, una vez ya tenemos el certificado, vamos al otro paso, a solicitar la adhesión al sistema SIFT. Para ello, clicamos en este link, adhesión a un servicio electrónico de Banco de España, y se nos abre esta página de Banco de España. ¿Veis? Tenéis aquí adhesión a un servicio electrónico del Banco de España. Os explican un poquito todo el procedimiento, etc. A lo que a nosotros nos interesa, pero por favor, leerlo con calma, no vayáis simplemente a lo que yo os voy diciendo. En el paso 3 tenéis acceso a un formulario, que es mediante el cual solicitaremos esta adhesión al canal SIFT. Pinchamos, descargamos el formulario, yo cierro porque como ya lo tengo descargado, os lo enseño aquí, y se abrirá este formulario. Lo mismo, lo vamos rellenando, aquí os pedirá vuestros datos, el código de entidad es el código de inscripción en Banco de España, pinchamos en alta, vale. Y aquí, claro, al no rellenar yo, no me deja, a ver si puedo. Bueno, aquí se os abrirá otro desplegable, bueno, ya conocéis este tipo de formularios que son los típicos que utiliza Banco de España. Cuando le deis a alta, se os abrirá un desplegable en el que veréis muchísimos canales electrónicos de Banco de España. Tenéis que ir casi al final de todo y seleccionar únicamente SIFT, canal SIFT. Seleccionáis canal SIFT y seguís con el formulario. Veréis que también os da unos seleccionables. Tenéis que darle a alta en el canal SIFT, que es el que lleva el asterisco. Si no lo marcáis no podréis continuar, son campos obligatorios. Y el último, que es el de recibir comunicaciones también. Marcáis y seguís con el formulario. Os pedirá el nombre del certificado, vais rellenando, no tiene mayor complicación. Y después, una vez ya lo tenéis rellenado, le dais a validar. Os hará firmar el formulario con vuestro certificado digital, el vuestro habitual de la sociedad, y le dais a enviar. En principio, dándole a enviar, ya se le remite este formulario a Banco de España. ¿Qué pasa? Que a veces da error. Si os da error, el mismo mensaje ya dice... No te preocupes. ¿Qué te iba a decir? Primero de todo, ya si eso mañana hablamos. A ver, buenas tardes, caballero. Caballero. En una reunión por... Caballero de Hiperfinance, suspende el audio, por favor. Ya está, ya lo ha suspendido. Perfecto. Lo que os decía, si desde el botón de enviar os da error, no pasa nada porque el mismo mensaje de error os da la opción de mandarlo por email. Os da, si os ha salido error y no lo podéis enviar, mandar un email solicitando el alta a esta dirección. Entonces, guardáis el certificado, el formulario que acabáis de rellenar, os vais al correo y lo mandáis por correo. Hola, soy Perico de los Palotes, por favor, solicito el alta en el canal SIFT o en la aplicación SIFT. Punto, y adjuntáis certificado. Marta, un inciso Sí. solamente con eso que estás diciendo. Al que les haga error, que no se preocupe, ¿vale? Puede comunicarse con nosotros, porque eso hay que hacer una pequeña configuración en el PDF. Vale, perfecto. Sale un error que te indica realmente cuáles son los pasos, cómo tienes que configurar el PDF para que realmente te lo valide y no tengas que hacerlo del enviar el correo electrónico. Lo digo porque este formulario es muy parecido, o creo que casi es el mismo, que el de cuando rellenas la solicitud para darte de alta en el ITW. Ah, puede ser.
¿vale? Entonces a mí siempre me sale con todos los clientes a los que les he configurado este PDF, todo sale el error y simplemente si son unas características del PDF y desmarcar unas opciones que el propio error te dice cuáles tienes que desmarcar y ya está. Vale, ¿vale? perfecto. Pues si os sale este error, ya sabéis, os ponéis en contacto con Juan Marcos de ASFIME y de ASE Finance y él os indica cómo hacerlo. Si veis que estáis desbordados, email, tampoco hay problema. Y ya lo tendríamos, es decir, ya hemos solicitado el alta en el canal SIFT, nos tendrían que validar, puede tardar un poco, 24 o 48 horas, y ya podríamos proceder a la presentación de los estados reservados. Para esto hay dos maneras de hacerlo. Por un lado, puedes entrar a la aplicación SIFT con el certificado digital que hemos obtenido previamente, con el certificado PIK, y entonces ahí puedes o bien optar por el envío oficial, clicas en envío oficial y con un archivo que ya previamente has rellenado y has hecho pues, con un software específico, con el conversor a formato XBRL, coges, seleccionas ese archivo y lo envías y ya está hecha la presentación. Otra manera de hacerlo es desde el canal Servicios, hay que descargarse el editor de instancias, hay que seguir todo el procedimiento que te dice Banco de España y hacer la presentación directamente desde ahí. Y en principio ya está. Sé que es un poquito complicado al principio, pero creo que ha quedado claro que son los tres pasos, ¿no? Obtención de certificado, alta en la aplicación SIFT, tal y como hemos explicado, y después, en última instancia, la presentación de la declaración de estos estados reservados, perdón, que ahora Juan Marcos pues, os irá diciendo que cómo lo podemos rellenar, etc. Si tenéis cualquier duda o no ha quedado claro algo, queréis que repita, he pensado si os parece que le pasaré a If el tutorial que he pasado para obtener que habéis podido ver aquí en pantalla para poder obtener el certificado, que ya veis que todo detallado es relativamente sencillo. Y si tenéis cualquier duda, pues a If o a mí. Y ya que estamos puestos, que sepáis que desde Legal Claims vamos a ofrecer el servicio para daros de alta en el canal y así, si no lo queréis hacer vosotros o estáis sobrepasados y queréis dedicaros exclusivamente a ser intermediarios y prestamistas, pues nos podéis contactar y os informamos de cómo va el servicio. ¿De acuerdo? Bien, Marta, esto es muy importante, compañeros, porque yo os recomendaría que antes de empezar a iniciar vosotros la acción, asegurarais vuestras computadoras. Lo digo porque luego a lo mejor el seguro os devuelve el dinero porque seguramente, valga la redundancia, la computadora la vais a estampar contra la pared. No es sencillo, no es sencillo. Yo os lo digo con el corazón en la mano. Este fin de semana lo he intentado y al final he desistido. Espero que en segunda ocasión me estoy tomando un complejo vitamínico y a ver si puedo reactivarlo, ¿vale? Pero como veis no pasa nada, es decir, siempre hay luz, hay un profesional que es el despacho jurídico de Legal Claims que os va a ayudar en el caso de que tengáis problemas. Si lo queréis intentar vosotros de inicio, fantástico, y si veis que os atascáis, pues solución hay, ¿de acuerdo? Venga, a partir de aquí, sobre esta presentación de Marta, donde no ha quedado claro, Marta, básicamente, porque no lo hemos comentado, es que, vale, ya estamos dados de alta en el código SIF, ya tenemos los Excel para rellenar la información. Es obligatorio tener el software que posteriormente Juan Marcos nos va a presentar para poder enviar la información. Lo digo para que nadie se lleve a engaño, es decir, si no, no lo vais a poder transmitir.
A partir de aquí, ¿qué es lo que se ha de notificar? Sí, lo que hay que notificar, lo he dicho, pero quizá no ha quedado claro. Os voy a volver a compartir pantalla. Os voy a volver a compartir pantalla. Lo que hay que notificar es, lo podéis encontrar en la circular 4/2021, en el anexo 1, página 51 a 53. Ahí tendréis la información detallada de lo que hay que presentar. Veréis que los prestamistas inmobiliarios están obligados a presentar todo el CPI 1A, que es el saldo vivo, CPI 1B, operaciones del periodo, ¿vale? Aquí tenéis la información, pues préstamos con garantía hipotecaria, el número de operaciones, el importe que supone, etcétera, ¿no? Tendréis que ir rellenando el CPI 1C. Este ya es para prestamistas e intermediarios, el CP1 1D y el CPI 1E. Todos estos estados son los que hay que declarar, son los que hay que presentar, son los que con el software podéis ir introduciendo los datos que os va solicitando Banco de España. Hay que hacer una diferenciación, a ver si lo podéis ver aquí en este Excel, creo que se ve más claro. Prestamistas inmobiliarios, ¿veis esto que veis aquí debajo? Las pestañitas del Excel, CPI 1A, B, C, D y E, es lo que os comentaba que aparece en la circular 4/2021. Pero aquí este Excel nos lo pasó Banco de España, seguramente lo habéis recibido todos en ese mail en el que nos mandaba varios PDFs y varios Excel. Los prestamistas tenéis que mandar todos los datos. Los intermediarios únicamente el estado CPI 1C, CPI 1D y CPI 1E. ¿Vale? En el caso de prestamistas, el estado CPI 1C, veréis que pone operaciones intermediadas. Entiendo que los prestamistas, todos, van a tener que reportarlo en blanco, porque son operaciones en las que tú has intermediado. Entonces lo tienes que presentar, pero lo presentas en blanco. Intermediarios, sí que lo tienen que rellenar entero. Y para el caso de PICIs, es decir, sociedades que están inscritas como prestamistas y como intermediarios, tendrán que rellenarlo con las operaciones intermediadas. ¿Vale? Realmente a mí este Excel me gusta mucho. Me gusta mucho porque se ve bastante claro, se ve más grande, está más detallado y se ve que tampoco es tanta la información a reportar. ¿Vale? Con lo que os estaba diciendo de la diferenciación entre lo que tienen que presentar los prestamistas y lo que tienen que presentar intermediarios, estoy intentando abrir un Excel aquí. Este es otro de los Excel que nos ha mandado Banco de España. Como veréis, aquí tenemos las pestañitas del otro Excel, los estados reservados, el CPI 1A, B, C, D y E. Prestamistas tienen que presentarlos todos. Intermediarios de crédito únicamente estos de aquí. ¿Vale? Perfecto. Fantástico, Marta. Mira, aprovecho que como has realizado hincapié en los prestamistas, me consta que tenemos alguno invitado a la sesión, por si no estáis reportando los tipos de interés medio de las operaciones que estáis formalizando, que sepáis que en la web de aif.es estamos aportando estos datos de forma trimestral. ¿Qué pretendemos con esto? Pretendemos crear una tabla relativamente medio oficial y cuando tengamos un volumen suficiente e importante vamos a ver si somos capaces de que el Banco de España en este tipo de operaciones nos cree nuestra propia columna. Esta es la intención o la sana intención
que hemos desarrollado con esta información que la podréis consultar en el área de intermediación financiera de AIF, ¿vale? Veréis que desde hace año y algo se están reportando las condiciones y los tipos de interés de operaciones. Ismael, LC, por favor, suprime el audio. Vale. Dicho esto, os invito informaros una vez más en el info@aif.es o en el teléfono de la asociación con la señorita Beni, que ella os ayudará y os dirá cómo se tiene que efectuar este reporte de los tipos medios de interés de las operaciones que estáis formalizando. Solo para prestamistas, los intermediarios no. Y no es obligado, pero es verdad que perseguimos un fin muy correcto para evitar en el máximo posible, en caso de litigio, que los jueces tomen la medida ya muy habitual de tomar como referencia el tipo de interés medio de la compra-venta y adquisición del crédito inmobiliario, donde nosotros estamos a años luz de esto, ¿vale? Esa es la intención que hemos desarrollado para crear este apartado. Bien, dicho esto, ahora abrimos el turno de ruegos y preguntas para Marta. Por favor, no todos de golpe. El que quiera hacer una pregunta concreta se da de alta en el audio y la lanza, por favor. Si preferís hacerla por el chat, tampoco hay problema, como prefiráis. Bien, Marta. Yo tenía una pregunta. Buenas tardes. Hola. Venga, Grocasa. Alex o Grocasa. Como queráis. No tengo prisa. Venga, voy primero. Es simplemente complementar. Soy Javier Rodríguez. Me desempeño en el departamento legal de Grocasa Hipoteca. Muy ilustrativa la instrucción. De hecho, lo estuve haciendo en paralelo mientras explicabas. Ya pude dar de alta el certificado. Sin embargo, creo que habría que profundizar un poco en el tema del componente de instalación, ya que me dio un poquito de guerra por ahí. No sé si pueden... A ver, simplemente hay que instalarlo, pero hay que entrar en el componente dependiendo del navegador que se utiliza, si es Chrome, si es Explorer, y por lo que veo hay que instalar una extensión. No sé si lo quieren comentar o profundizar ustedes. Sí, gracias. En efecto, claro, a mí esto no me ha pasado porque ya estaba instalado este componente adicional que solicita. Entonces, por eso no he tenido este problema. Pero efectivamente es posible que os pida que añadáis un componente para la firma. Entonces, tendréis que descargar, bueno, igual que por ejemplo autofirma para cuando tenéis que firmar, ¿no? con el certificado digital de la sociedad, tenéis que descargaros ese complemento de firma e instalarlo. No supone tampoco mayor complicación, pero sí que es cierto que os podéis encontrar con este pequeño contratiempo. Entonces, confiad en los enlaces que os ofrece Banco de España, descargaros el complemento de firma, instalarlo, porque es que si no, como decía el compañero, no podréis acceder. Vale. Alex, tu turno. Buenas tardes a todos. Gracias a ambos por todas las explicaciones. Marta, gracias en especial. Os quería hacer una consulta porque yo soy Alex Melero, tengo una intermediaria financiera y dos prestamistas. En el caso de la intermediaria financiera, las operaciones a declarar, ahí tengo dudas de si han de ser solamente, si tenemos que declararlas absolutamente todas las que hagamos o si tenemos que declarar únicamente las que forman parte de LCI. Y en el caso de que sea solamente las que sean de LCI, que no sean empresariales en las que pasamos la típica factura de intermediación financiera, sino que dentro de las de LCI, si por ejemplo cuando colaboramos con cualquier otra intermediaria financiera y son ellos los que perciben la totalidad de los honorarios y luego nosotros les emitimos una factura y nos pagan una parte de los honorarios que ellos han intermediado en esa operación de LCI, si también tenemos
que declarar nosotros esas operaciones o solamente en las LCI en las que nosotros seamos los únicos intermediarios de esa operación? Esa es la pregunta básica por mi parte. Me lo ponéis complicado, ¿eh? Alex, ves a merendar y ya te contestamos luego. Ya he merendado mientras os escuchaba. Primero, os quiero decir, esto es muy nuevo para todos. Sé que os van a ir surgiendo dudas en cuanto vayáis haciendo los estados reservados. Entonces, yo ahora te voy a decir lo que creo, pero remitiremos consulta a Banco de España, ¿vale? Para dar la información lo más correcta y lo más puntualizada posible. Respecto a las operaciones en las que no cobras directamente, que cobras del intermediario. Entiendo que si hay factura, hay que declararlo. Vale. ¿Vale? La otra pregunta... Sí, bueno, con respecto a lo que has dicho, entonces habrá duplicidad de operaciones de cara al Banco de España porque el intermediario 1 lo declarará esa operación y nosotros volveremos a declarar la misma operación, entiendo. Bueno, pero ha habido una comisión de intermediación dividida en dos. Vale, vale. Y luego la otra era cuando haces una operación de tipo empresarial, intermedias en, no sé... Que no va por el FCI. En una promoción inmobiliaria, en una empresa que te pone en garantía una nave industrial y tú pasas la factura, se te pagan los honorarios y ya está. Cuando no es el ECI, ¿ahí qué hacemos? Entiendo que habría que declarar las operaciones que van por el FCI. Pero... Haremos la consulta. Sí, no quiero daros una respuesta en firme porque no lo desconozco. A mí la lógica me dice que serían las de LCCI, pero remitiremos consulta a Banco de España. Por favor, Alex, como hemos dicho al principio, si puedes remitir la pregunta al mail de AIF, por favor, las dos preguntas que nos has hecho. Vale. Y así tramitaremos la consulta a Banco de España, que además yo les he estado haciendo preguntas y me las han respuesto muy bien, con lo cual no creo que tardemos mucho en tener la respuesta. Vale, perfecto. Vale, con esto acabo, que me imagino también es para todos, que entiendo que también tendrá esta pregunta. ¿Qué plazo tenemos a día de hoy? ¿O nos vamos al 5 de septiembre directamente y no? No. Estamos fuera de plazo. Correcto, estamos fuera de plazo. Entonces, van a tener manga ancha, no hay un plazo como tal, porque el plazo era el 5 de marzo, pero os diría a la mayor brevedad, si queréis esperar a que tengamos las respuestas a todas las preguntas para poder declarar con la mayor rectitud y con la mayor exactitud, perfecto. Pero no lo dejéis y no os vayáis a las siguientes declaraciones antes del 5 de septiembre. No. Vale. ¿Solamente tenemos que declarar las del último semestre del año pasado o hemos de declarar todas las operaciones? Último semestre. Nos hemos dado semestre. Último semestre. Último semestre. Vale, pues dejo paso a compañeros. De todas formas, os informo. Mañana por la mañana, supongo, tendré una conversación con una persona responsable en el Banco de España, que hoy me ha estado persiguiendo, pero ha sido realmente difícil que me localizara porque no hemos parado en el día de hoy. Entonces, primero que el input que recibimos por parte de ellos es que están encantados con este tipo de acciones que desarrollamos a través de la asociación de cara a los profesionales. Siguen evaluándonos de una forma muy positiva el trabajo que desarrollamos para todos. Por lo tanto, mañana en la conversación voy a testear cómo vamos de tempos. Si viera que hay alguna urgencia importante, os la tramitaré también. Es decir, si van a tener ese compás de espera hasta que de alguna manera todos más o menos estemos dados de alta, sepamos realmente cómo tenemos que reportar, no reportar. Si nos dan esos días de cancha, si no recibís ninguna notificación, es que la cosa va por buen camino.
pero tampoco significa que nos vayamos a dormir en los laureles. Es decir, ya estamos fuera de plazo, pero es bien cierto que tampoco hemos recibido un requerimiento, estamos recibiendo un mail por parte del Banco de España. El requerimiento te obliga a dar respuesta en 10 días. No es la situación. Creo que van a tener esa, entre comillas, permisibilidad en el tema de tiempos, ¿vale? Bien, dicho esto, mira, Marta, ¿tenemos alguna Sí, estoy leyendo las preguntas. Veo que pone que algunos de nosotros no hemos recibido la notificación de Banco de España de 11 de abril. ¿Cómo podemos tener acceso a la misma? Yo os la puedo remitir y si no, os la deduzco que os la podrán enviar también desde AIF. O bien me mandáis un correo a mí a info@legalclaims.es o a info@aif.es y os lo haremos llegar, donde veréis todos los documentos que yo os he estado hablando. Tenéis 2 PDFs y los 3 Excel que yo os he enseñado aquí. Son informativos, pero van muy bien sobre todo para poder acceder pues, ¿no? a los links y al canal SIFT, etc. Entonces nos mandáis un mail y os lo reenviamos. ¿Se puede presentar y después subsanar esta declaración? Sé que si hay algún error, que cuando tú mandas la declaración y Banco de España detecta que hay algún error, se comunica contigo para que lo subsanes. Otra cosa es que lo desconozco, que también tendríamos que remitir consulta a Banco de España, es si se puede hacer una declaración rectificativa o una complementaria, ¿no? Como por ejemplo pasa con las declaraciones de Hacienda. No lo sé, en este caso tendríamos que remitir consulta. Ya os digo que esto también es nuevo para nosotros, pero en principio tendría toda la lógica. Pero ahora mismo lo desconozco. Ya te digo, sé que si ellos detectan un error de formato, de tipo, sí que os lo comunican para que lo podáis subsanar. Siguiente pregunta. En el CPI 1 hay que informar de los ingresos por comisiones de intermediación. ¿Solo se informan los ingresos que vienen de los clientes finales o también los ingresos que vienen de las entidades financieras por operaciones presentadas? A ver. Un momento que voy a intentar abrir. Juan Marcos, si tú tienes algo que aportar también, pues bienvenido es, ¿eh? Sí, bueno, con respecto al Banco de España es que tenemos un montón de dudas todos, o sea que... Perdonad, mira, soy Enrique de Financiera Carrión, que nosotros ya hemos hecho el envío de la información y a lo que estaba antes preguntando Alex y comentaba Marta, bueno, deciros que efectivamente nosotros lo hemos hecho en plazo y efectivamente había errores y muy amablemente se ponen en contacto contigo con un correo electrónico y te dicen, mira, esto debe estar mal por esto, vuélvemelo a enviar, pues como cuando haces cualquier informe. La verdad es que están muy laxos y muy majos, sobre todo con las entidades financieras que tenemos mucho y los bancos más información que enviar que vosotros, ¿no? Pero lo están llevando muy bien. Por otro lado, a lo que preguntaban ahora, sí es verdad que cuando le das un rappel de los prestamistas, de los PEIs a los intermediarios, efectivamente hay obligación de informar al cliente, con lo cual nosotros entendemos que sí que también hay que informar de ese 0,5, ese 10, ese 1, que se da, porque es verdad que los intermediarios tienen que informar al cliente cuando reciben, aparte de la comisión que cobren, cuando reciben un rappel de parte del prestamista. No sé eso en qué apartado está, pero hay por ahí una norma que así lo decía. Sí. Por consecuente y por sentido común, no deja de ser un ingreso adherido a la operación en concreto. Por lo tanto, correcto, en principio debería de ser sumado, ¿correcto? ¿Es eso lo que quieres decir, Enrique? Sí, a ver, claro, lo que dice es que hay que informar. Entonces, claro, en el momento que nosotros entendemos que informas de que recibes ese importe, pues supuestamente ya estás aceptando que ese importe viene de esa operación. Es como cuando preguntaba antes Alex, ¿qué pasa si uno intermedia y hay un tercero o un segundo intermediario? Claro,
la realidad es que la responsabilidad de intermediar es de uno único, el que trata con el cliente y el que firma, es el responsable de informar, asesorar o como cada uno esté dado de alta. ¿Qué pasa? Que el que está en medio es verdad que puede emitir una factura de un rappel por una operación o lo que sea, con lo cual te sales fuera del proceso en sí de intermediación. No sé si me ha aclarado un poco con esto, ¿no? Bueno, yo interpreto que en este caso es verdad que hay muchas operaciones que son compartidas y claro, que yo creo que no haya ningún inconveniente en informar a ambas partes de la propia operación. Es decir, lo único que va a tener es duplicidad de datos el Banco de España en este sentido. Donde no la tendrá es en la comisión, porque cada uno tendrá que declarar la comisión que ha cobrado o ha percibido sobre esa operación, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú cobras una comisión teóricamente porque te haces responsable ante la entidad prestamista de o asesorar o informar al cliente, ¿no? Entonces, si hay dos, ¿quién es ese responsable? Me refiero a que, y es consejo, cuanto al Banco de España más cosas le das, más pide. Si la ley no dice nada y os podéis quedar en uno solo, el que desde luego firma con el cliente, informa, como es el caso de algunos prestamistas, ¿no? Que luego os abonan, al final es mucho más fácil emitirle una factura o un rappel por generación de una operación o lo que sea, y el que realmente informa es el prestamista, ¿no? Que tiene una sociedad de intermediación, con lo cual al final esa se queda en un limbo, porque el primero que la generó no es el responsable de informar. Si luego el prestamista tiene una sociedad que es la que informa. No sé si Jesús, ¿tú me entiendes o...? Sí, te ha entendido. Todos me entendéis por dónde voy, ¿no? Nuestra experiencia con el Banco de España es que cuanto más preguntas, si tienen duda, pues cuanto más mejor, porque esto al final el objetivo es cotejar unos con otros, buscar responsabilidades y cotejar. Entonces, al final lo que quieren es, pues como cualquier impuesto de Hacienda en el que vas a ir cotejando, ¿no? ¿Qué hacen las entidades? ¿Qué hacen los prestamistas? ¿Qué hacen los intermediarios? Y cotejar que la información sea correcta. Yo creo que lo más importante, nosotros yo creo que ya lo hemos hecho con algunos de vosotros, es que cuando se emita la información semestral, hablar unos con otros para saber, oye, mira, estas son las que tengo, estas son las que informo. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque si no... O a uno al otro al final le tira, sí, como el 347. Al final alguno le va a tirar de las orejas, pero claro, el Banco de España cuando tira de las orejas te cierra el negocio con las multas que tiene. Entonces sí es importante hacer como el 347, como dice Marta, que es revisar con todos, oye, mira, voy a informar de estas, tengo estas, ¿estamos todos de acuerdo? Sí o no, pues se me pasó esta, pues la ponemos o no. Yo creo que es un esfuerzo entre todos que vale la pena hacer, porque luego, pues al final, alguien se puede confundir, pero la confusión pues al final da lugar a una sanción. Magnífica aportación, Enrique. Tomarlo muy presente porque es la voz de la experiencia. Él va siempre por delante nuestro en este tipo de materia. Que sepas, Jesús, que el Banco de España está encantado con vosotros. El otro día decía, joder, desde que está ahí, no veas tú, porque es todo un mundo desconocido y por lo menos sabemos a qué asociación hay que ir para que se enteren. Si no, es imposible. Bueno, es un honor para nosotros y lo que nos da fuerza para seguir defendiendo los intereses. Bien, ¿quién está interviniendo? Me gustaría hacer una pregunta al compañero que intervino anteriormente. Yo, a ver, en relación a si tenemos que incluir los rappels o las comisiones o las sesiones que hace el banco por prescribir a algún cliente, yo honestamente tenía una postura contraria y la quisiera compartir, ¿no? ¿Por qué lo digo? La circular pareciera hablar más bien, oye, conducta de mercado, transparencia y protección de la clientela. Pero en la información que me solicita, simplemente me habla de, oye, ¿cuántas operaciones tienes o encargos? ¿Vale? Y las comisiones que tú cobras. Yo entiendo que está hablando de las comisiones que se le cobran al cliente que contrata mis servicios, independientemente del negocio que yo tenga o el convenio que yo tenga con el banco. Si yo totalizo y sumo tanto el negocio bancario, la prescripción bancaria, con los honorarios que yo le cobro a un cliente, pues yo creo que más bien estoy desvirtuando la cifra que el Banco de España me está pidiendo. No sé si me explico. El banco me quiere, yo lo que entiendo, lo que interpreto que quiere saber el banco es, oye, ¿cuánto le estás cobrando tú a un cliente por prestar tu servicio de intermediación financiera? En el caso de Grocasa, por ejemplo.
Otra cosa, porque además va por facturaciones distintas. Yo no le facturo al cliente la comisión que cobra el banco. Para nada. El banco a final de año o mensualmente me hará una liquidación por la prescripción que yo haya hecho. Pero si yo totalizo y pongo el número de operaciones y al lado unas comisiones totalizadas, realmente tu facturación no va a coincidir con el número de operaciones que tú tengas. Porque tú tendrás una factura emitida, me lo invento, por 3.000 euros Sí. y un número de operación. Si tú le sumas el negocio bancario, esa cifra está desvirtuada. Yo más bien creo que esa práctica lo que traería es, oye, ¿qué está pasando aquí? Que al final tienes facturas emitidas por un importe, pero me estás totalizando por otro. Si el día de mañana, que nadie está exento, hay una Contraloría por el Banco de España, creo que más bien podemos levantar una liebre que a nadie en el sector le interesa, honestamente. Claro. Simplemente hago esa acotación y opinan. Perdón. Hola. Hola, Sonia, Hola. dinos. Hola, ¿qué tal? Creo que el tema que comenta el compañero de Grocasa no tiene nada que ver con lo que nos pregunta el Banco de España, dentro de lo que puedo aportar, ¿no? O sea, yo trabajo también en operaciones bancarias y tú lo sabes, Jesús. Entonces, al final lo que nos pagan los bancos es un porcentaje de la comisión de apertura que el banco ya liquida como que le cobra el cliente y es una comisión que nos da por aportar el cliente, que no tiene nada que ver con lo que nosotros le cobramos al cliente, por lo que creo que el problema que se está haciendo el compañero de Grocasa posiblemente no sea necesario. Simplemente digo esto. O sea, cuando nos pagan, que me corrija, yo creo que está hablando de lo que nos pagan por las comisiones de apertura, ¿verdad? Sonia, perdona, Grocasa no solamente cobra por las comisiones de apertura, tiene convenios ya por el tramitado. Y por eso voy por otra vía. Lo que decía el compañero Enrique era, oye, lo que tú percibes del banco, hay que sumarlo a las comisiones como un ingreso total hay que quiere saber el banco. notificarlo. No, hay que notificarlo, a lo mejor sí me he expresado mal. Yo no sé si hay que sumarlo, lo que sí que está claro es que tenéis que notificarlo al cliente, es decir, el cliente tiene Siempre, que saber... Pero es que Enrique, en la FEI ya Sí. sale calculado, de hecho tendría que salir identificado quién es el ISI y de hecho la percepción que se tenga del banco se tiene que calcular a efectos de la TAE. ¿Vale? Sí, perdón. Y eso no me compete a mí como intermediario. Perdón, porque me parece que aquí se están cruzando dos temas completamente distintos. Por un lado, la información que se le tiene que dar al cliente de si cobráis o no algún tipo de comisión por parte del banco, que eso no hay ningún tipo de duda que efectivamente Siempre. es así, hay que informar al cliente. Y por otro lado, me parece que la pregunta o la cuestión que aquí nos ocupaba y que comentaba el compañero de Grocasa es que en uno de los estados reservados, concretamente en el CPI 1D, pregunta o hay que incluir el importe de las comisiones. Para los intermediarios, en este caso, son las comisiones o los honorarios de intermediación. Y la duda, me parece que había salido, era si en este mismo apartado había que poner también esas comisiones que se perciben por parte del banco. Creo que no son las de comisión de apertura. Dependiendo del intermediario, puede tener un convenio bancario totalmente distinto. Bueno, ¿vale? y realmente da igual, comisión que no viene del cliente, sino Correcto. del banco. Creo que esa es la duda. Claro, a eso me refiero, que no se le cobra al cliente. Claro, no se le cobra al cliente. Entonces, realmente me parece una pregunta muy, muy buena, muy acertada, porque yo realmente no, al estar revisando todos estos datos que te pide el banco, yo había dado, bueno, el Banco de España había dado por supuesto que aquí iban los honorarios de intermediación y las comisiones que percibías del cliente. Pero, ¿qué pasa con esos importes que también percibes del banco? Remitiremos consulta a Banco de España, porque me parece muy acertado el razonamiento que estabas haciendo de que podría desvirtuar y que realmente es de protección de la clientela, ¿no? Entonces, quizá no hay que incluir esas comisiones, pero lo desconozco completamente. Me parece que hay posible respuesta por los dos lados, por un lado sí y por otro no. Entonces, correcto, entonces remitiremos consulta también a Banco de España respecto de este asunto, si os parece.
Yo personalmente estoy, disculpar que intervenga, porque he escuchado a Sonia y sí es cierto que además me ha encendido un poquito la luz en ese sentido, no solamente cuando tienes operaciones bancarias, en mi caso no es así, pero sí es cierto que cuando, por ejemplo, trabajas con cualquier financiera y ellos perciben, vamos a poner un ejemplo, 8.000 euros, 5.000 euros de honorarios, ellos declararán esos 5.000 euros de honorarios, evidentemente, en su Excel y son ellos los que están cobrando eso al cliente. Si nosotros declaramos también esa operación y, por ejemplo, de esos 5.000 nos da esa intermediaria financiera, le emitimos factura de intermediación financiera y percibimos los 2.500, reportar esos 2.500 puede hacer que el banco interprete que a ese mismo cliente se le están cobrando 5.000 euros que declara uno más 2.500 que declara el otro, cuando realmente el intermediario es el que ha percibido, porque realmente nosotros no lo percibimos del cliente. Lo percibimos. Sí, Alex, ya te he entendido. Sí, al principio te he dicho que sí. Después de escuchar al compañero de Carrión, bueno, pues te diría, pues tiene sentido. No, solo la declara el intermediario que aparece como tal, ¿no? Me asaltan dudas al respecto. Me asaltan dudas. Gracias. ¿Vale? Remitiremos consulta. Por favor, ir poniendo, seguramente no nos dará tiempo a responder a todas las preguntas que estáis haciendo porque veo que tenéis muchas dudas, pero... Es importante, sobre todo es importantísimo, mandarnos todas las consultas por correo electrónico y así no dejaremos ninguna sin respuesta, ¿vale? Es verdad que se nos va a echar el tiempo encima. Tenemos al compañero Juan Marcos, que casi ya tiene cara de sueño y no ha intervenido todavía, ¿vale? Entonces, yo lo que haría sería, de momento, cerrar el debate y ruegos y preguntas de cara a Legal Claims. Y si os parece, sin más preámbulo, vamos a dar la palabra a Juan Marcos de ASEFIME, que nos va a presentar el software, este instrumento tan necesario para poder tener esa comunicación cotidiana para cumplir con la exigencia del Banco de España. Juan Marcos, somos todos tuyos. Bueno, por fin. Vale, yo agradezco a Yves, ¿vale?, que me deje hacer la presentación de nuestro software. La verdad es que todo esto del Banco de España, como siempre, es un poquito oscuro en cuanto a la programación, ¿vale? Yo hablo por mi parte porque la documentación es terrible encontrarla, pero bueno, parece que este último mail ha aclarado bastantes cosas. Entonces, la intención de ASEFIME, ¿vale?, es siempre intentar hacer un desarrollo que os simplifique lo máximo posible el crear todo este tipo de ficheros y a la hora de introducir la información. Entonces, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Mi intervención va a ser relativamente corta porque hemos hecho un sistema, entiendo que bastante bueno, para que os resulte muy fácil presentar lo que es... Ismael, vamos a ver, ahora no hacemos la fotito fuera. No, hija, con esto aquí, mi hermano, con lo que tengo preparado. Pero ahí está alguien hablando. ¿Has hecho la foto? Yo he hecho la foto. Bueno, ponte una camiseta y con la camiseta. Es que al compartir pantalla no veo quién es el que está hablando. Juan Marcos. Es Sonia, me parece. No, yo no he sido. Ah, perdón. No. Es que no estás muteada. Sí, bueno, pues veo los participantes ahí. Por ahí está ahí en algún sitio. Bueno, si estáis viendo mi pantalla, ¿no? Entiendo. Estáis viendo ahora un sitio que pone Banco de España, modelo CIRBE conductas. Sí, se ve. Es que tengo dos pantallas y a veces tengo miedo de que no estéis viendo la que toca. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, aprovechando que ya tenemos un módulo orientado al Banco de España, que es para los ficheros CIRBE, tanto si eres intermediario para poder solicitar CIRBE y recibir las CIRBEs del Banco de España directamente, o si eres prestamista, poder crear los ficheros GTRTT y GRDEC, ¿vale? Como la normativa ofrece. Lo que hemos hecho es añadir pues, el módulo de conductas dentro de este propio módulo, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es directamente, aquí tenemos tres opciones, que es el más importante, es el de crear fichero, el XBRL, que es donde viene toda esta problemática. Si os fijáis, lo que hemos hecho es en la ventana, es incluir dentro de una única ventana todas las pestañitas que mostraba antes Marta, ¿vale? ¿Para qué? Para que sea mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, además, aquí arriba directamente ya hemos explicado
a quién corresponde prestamistas inmobiliarios, prestamistas intermediarios, prestamistas intermediarios y prestamistas intermediarios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos en una única ventana todas las agrupaciones posibles. ¿De acuerdo? Como creo que todavía hay un poco de duda con el tema de qué datos corresponden en cuanto, por ejemplo, comisiones, etcétera, iremos aportando desde el Banco de España lo que nos vayan indicando. Yo voy a intentar, junto con Marta, ¿vale?, que ya me corrija si me confundo, voy a explicar un poquito, aunque creo que todos más o menos entendemos qué datos nos está pidiendo, pero bueno, para que quede un poco más claro, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de los prestamistas inmobiliarios, el apartado A, ¿vale?, la pestañita primera, que nos explica del saldo vivo, pues esto nos indicaría separado por estos 4 grupos, en el que el primer grupo es préstamos con garantía hipotecaria inmobiliaria, ¿vale? Todos los préstamos en los que hay una garantía inmobiliaria, ¿vale? Este primer grupo sería la suma del segundo y del cuarto, ¿vale?, que ahora continuamos explicando. La segunda opción que pone con garantía de vivienda, ¿vale?, son los que tienen una garantía de vivienda residencial, se entiende. Y los que pone con garantía con otros inmuebles serían todas aquellas operaciones cuya garantía no es un residencial, como puede ser un local, un terreno o lo que fuera, ¿de acuerdo? Con lo que este de aquí arriba debería sumar los que son con garantía de vivienda y los que son con otro tipo de garantías. Y este de aquí del que pone de los que son vivienda habitual es un subconjunto de la primera que son con garantía de vivienda. Es decir, de todas las que son con garantía de vivienda, ¿cuántas de estas son de vivienda habitual? Se tiene que entender que este siempre será menor que el de arriba, menor o igual que el de arriba, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y luego, para aclararlo un poco más, yo lo he separado por personas físicas, autónomos y empresas, para que se entienda un poco más claro a qué grupo pertenece los datos que tú tienes que ir añadiendo, ¿de acuerdo? Entonces, de cada uno de estos grupos, bueno, pues el número de operaciones que siguen en el balance, ¿vale?, que estén en el saldo vivo, el importe totalizado correspondiente a lo que sean personas físicas y lo mismo para autónomos y para empresas, ¿de acuerdo? En este caso sería pues el capital pendiente que queda en el A31, si nos guiamos en el periodo en el que nos correspondería este año, que sería el del 31 del 12 del 2022, ¿vale? Aquí estaríamos diciendo cuál es el capital pendiente a 31 del 12 del 2022, ¿de acuerdo? De todas las operaciones vivas que tengan en ese momento, ¿de acuerdo? Lo mismo para cada uno de estos valores. Luego nos iríamos al segundo apartado, que es el B, que bueno, los grupos son exactamente los mismos, no vamos a parar a explicarlos, y son operaciones del periodo, ¿vale? La diferencia de este es indicar cuántas operaciones se firmaron en ese periodo, ¿vale? Y el importe sería el importe del importe, ¿cómo se dice? Ayúdame, Marta, el nombre es bueno, el importe del principal del préstamo. Correcto, del capital. En el otro sería el capital pendiente y las operaciones que estén vivas en esa fecha, independientemente de cuándo se han firmado, ¿de acuerdo? Luego el apartado C son operaciones intermediadas, ¿vale? Que ya lo ha explicado Marta, que si eres prestamista e intermediario con el mismo código de entidad financiera, pues este lo tendrás que rellenar. Si eres prestamista pero no eres intermediario, pues esta opción no la tienes que rellenar, y si eres intermediario, pues sí que la tienes que rellenar. O sea, los intermediarios siempre lo tienen que rellenar, ¿de acuerdo? Y es pues lo mismo que hemos visto en el apartado B, básicamente, ¿vale? Son todas aquellas operaciones intermediadas, ¿de acuerdo? No voy a explicar porque ya se sobreentiende. Con respecto a la opción B, solamente hay 2 valores que son un poco, que hay que indicar también cuáles de todas estas operaciones del préstamo con garantía hipotecaria inmobiliaria, cuántas de estas vienen con protección de deuda, ¿vale? Un seguro de protección de deuda, y cuántos vienen con otro tipo de seguros, un porcentaje, ¿de acuerdo? Luego al final solamente tenemos que añadir el valor de las comisiones, en este caso es el apartado D, qué comisiones, que es lo que hemos estado ahí mirando entre todos, que no sabemos muy bien qué comisiones hay que incluir todavía, pero eso ahora cuando se despejen dudas pues hay que rellenarlo. Y el apartado de ingresos por intereses es orientado a lo que son los prestamistas inmobiliarios, ¿vale? Que también se tiene la duda de si solamente son los intereses de la operación
o están incluidos los intereses de demora, las comisiones de apertura, etc. Perdón, Juan Marcos, que aquí ya me ha contestado Banco de España. Perfecto. Los intereses, en la casilla intereses hay que consignar intereses ordinarios, aquí, intereses ordinarios, los remuneratorios del préstamo y los intereses de demora. Hay que incluirlos aquí en la casilla de intereses. En la casilla de comisiones para los prestamistas, ahí estamos hablando pues, de la comisión de apertura, de las comisiones pues, por amortización anticipada si es que se han cobrado, comisiones por recibos impagados, todo este tipo de comisiones que tienen los préstamos. ¿Vale? Teníamos la duda de si los intereses moratorios iban dentro de comisiones o iban dentro de intereses y nos han contestado hoy que tienen que consignarse dentro de intereses. Perfecto. Para los intermediarios esto es relativamente más sencillo porque la única duda que teníamos era de si había que incluir en el apartado comisiones las del banco, pero como no cobráis otro tipo de comisión más allá de los honorarios de intermediación o las comisiones del banco, que en este caso tenemos esa duda, entiendo que los ingresos por intereses en intermediarios hay que reportarlo en blanco. Ya está, perdón, Juan Marcos. No, interrúmpeme. ¿Vale? Luego ya lo último que debería que rellenar son los números de puntos de ventas, que es entiendo que es la cantidad de oficinas que tengas abiertas, y luego el número de reclamaciones recibidas, ¿vale? Que esta es la gran olvidada porque hay una cosa que nos hemos centrado en el módulo de conductas, que es solamente en crear el fichero de estados. Pero nosotros hemos desarrollado también, bueno, un apartado que es para el registro de reclamaciones, ¿vale? El registro de reclamaciones es algo que no es obligatorio de entregar, o sea, no hay que generar ningún tipo de fichero, pero hay que tenerlo, ¿vale? De forma que si algún día hay una inspección, que ellos tengan acceso a que tú puedas, a que les puedas sacar todas las reclamaciones que hayas tenido, lo puedas imprimir, lo puedas exportar a un Excel o como corresponda, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente nosotros lo que hemos hecho es que toda esta información hay dos formas de rellenarla, ¿vale? Todos aquellos clientes que ya tengan la aplicación de Asefinance van a ver que rellenar esta información les va a resultar muy sencillo, porque aquí abajo tenéis un botón que pone obtener datos, ¿vale? Que cuando tú pinches, lo que va a hacer es una consulta según el periodo en el que esté tratando el fichero y va a utilizar la información que ya tenéis metida en la aplicación, según los escriturados, etcétera. Tendré que añadir unas modificaciones en los expedientes para poder clasificar según ciertas cosas que el Banco de España necesita, por ejemplo, el tema de saber si tiene seguro de protección de deudas, ¿vale? Separar los que son de vivienda habitual o no, ¿vale? Eso habrá que ir poniéndolo por expediente para que la aplicación lo sepa, pero lo que ganamos es en tiempo en tener que hacer los cálculos de todo tipo de información, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes la aplicación de Asefinance, bueno, pues estos datos no los tendrás que picar a mano, él automáticamente te los calculará. Si tú por una casualidad vieses que hay algún dato que quisieras rectificar por el motivo que fuera, lo puedes modificar y presentar otro tipo de datos. El obtener datos solamente hace una consulta a la base de datos, me recalcula y yo a partir de ahí puedo modificar lo que yo quiera. Con lo que es lo único que tengo que hacer después, simplemente tengo el botón este de crear fichero, ¿vale? Que lo guardo donde yo quiera, es exactamente igual como cuando es una solicitud de CIB o cualquier otro tipo de gestión en este tipo de módulo, y lo guardas donde tú quieras. Y este fichero que genera, que es un fichero zip, que dentro hay un fichero XBRL, que es el problemático, ¿vale? Este fichero SIF es el que luego subiremos a la aplicación SIF, según ha estado comentando Marta, ¿de acuerdo? O sea, la aplicación lo que hace al final del todo es utilizar la información, ¿vale? Que tú le das para generar un fichero XBRL. Que os aviso que los ficheros Excel que ha dado el Banco de España no son ficheros XBRL, ¿vale? Son ficheros Excel. Los ficheros XBRL es una extensión de los XML, ¿de acuerdo? Con lo que no sirve para hacer para generar el fichero. Sirve para llenar la información, pero no te va a generar un fichero XBRL, ¿de acuerdo? Entonces, para generar un fichero XBRL, lo único que tienes que hacer, la única forma posible es a través de una aplicación que te lo convierte en ese formato, ¿de acuerdo? Nosotros hemos hecho esto pues para facilitar a la gente el generar ese tipo de fichero, ¿de acuerdo?
una vez que tú creas el fichero XBRL, aquí donde pone historial de envíos, pues me aparecerá un listado con todas aquellas veces que yo he enviado en el periodo, de forma que, tal y como pide el Banco de España, cuando tú creas un fichero, la aplicación, una vez que genera el fichero, crea un historial y guarda ese fichero dentro de la base de datos, ¿vale? Porque es obligatorio mantener una copia de los ficheros que se envían al Banco de España, ¿de acuerdo? Entonces así evitas tener que estar tú creándote tus propias copias, porque dentro de la base de datos ya se está guardando, ¿de acuerdo? Y la última opción ya sería la parte de registro de reclamaciones, que esto no nos ha dado tiempo todavía a poder presentarlo hoy, pero el registro de reclamaciones estará en breve para que podáis apuntar toda la parte de reclamaciones, ¿vale? Según pide el Banco de España. Hoy le he pedido a Marta también las especificaciones, porque también era un sitio que está un poco perdido, con toda la información que pide el Banco de España en el caso de que haya una reclamación, que entiendo que hay muy pocas, porque son las que no son en jurídico. Las que son jurídico, ¿vale? Son reclamaciones directas del cliente contra vosotros directamente. ¿De acuerdo? Y en un principio, no sé, yo ya la parte que tenía que explicar ya la he explicado. El que tenga dudas, pues que aproveche y que pregunte. Disculpa, en un principio lo que se trata es, seguramente muchos de vosotros ya conocéis a Juan Marcos y su compañía, pero el que no lo conozca, Juan Marcos aquí en el chat os va a poner sus datos para contactar con él y que os pueda informar de la contratación del módulo o si queréis el módulo financiero, o ya os pondréis de acuerdo con él. Juan Marcos para nosotros y ASEFIME es un proveedor de servicios, lleva muchos años con nosotros en la asociación, nos ha sacado muchas veces las castañas del fuego y evidentemente seguimos confiando plenamente en su profesionalidad, igual que Marta de Legal Claims. Juan Marcos, si eres tan amable, en el chat tú mismo pon los datos de contacto. Exacto. Luego una cosita solo también. Me he centrado al módulo desde la aplicación, ¿vale? Pero no es obligatorio contratar la aplicación completa, ¿vale? Digo, existe un módulo en concreto que es el módulo CIRBE, que también está incluido. Aquellos clientes que ya tienen el módulo CIRBE, que son intermediarios de crédito, ¿vale? No va a tener ningún coste añadido, lo van a tener gratuitamente, ¿vale? Este módulo. O sea, yo a partir del día 3, que es cuando pasaremos a producción, ¿vale? Automáticamente en su módulo les va a aparecer la circular, ¿vale? Sin ningún tipo de coste añadido. Y puedes tenerlo como un módulo independiente. La diferencia es que en el caso de que sea un módulo independiente, toda la parte de números, pues tendrás que hacerlo tú con la aplicación con la que tú gestiones las operaciones para saber cuántas operaciones, cuántas son de garantía, etcétera, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es aprovechar y simplemente a la hora de obtener, pues no tengas que perder el tiempo en hacer ese tipo de numeraciones. Y ya está, ¿de acuerdo? Fantástico. Veo que tu departamento de back office funciona perfectísimamente. La directora comercial ha sido tan amable de brindar tus datos de contacto y para cualquier necesidad o problema que tengáis, pues sabéis que podéis contactar con ellos de forma directa. Siempre como proveedor de servicios de AIF Asociación, con los asociados tiene un trato especial, el que él desea, pero es especial. ¿Vale? Si dejas de compartir pantalla, si eres tan amable, para que podamos ver alguna consulta, alguna duda. ¿Tenéis alguna duda sobre lo que ha comentado Juan Marcos, sobre el software? Huelo ya tortilla de patatas. Me parece que llegamos a nuestro punto y final. ¿Ninguno tiene ninguna duda? Una cosilla, Jesús, mira, una cosa que hemos apreciado nosotros es que efectivamente al rellenar uno de los modelos del LCP1, la parte que decía Juan Marcos, cuando decía, bueno, garantías de otros inmuebles, bienes inmuebles, ¿no? Y decía los locales. Yo os digo por lo que hemos optado nosotros, al final los locales están fuera de la LCCI, con lo cual si están fuera de la LCCI, a no ser que sea un local que efectivamente tenga la nota registral como local y le hayan dado la posibilidad de convertirlo en vivienda
y se ponga como vivienda habitual de un cliente, porque sea un bajo que lo han convertido, al ser un local está fuera de la ley de crédito inmobiliario, con lo cual nosotros obviamente no los informamos, porque bueno, al final cuanto más informas, más te puedes equivocar, y si el local está fuera, pues fuera del LCCI está, ¿sabes? Entonces, es nuestra aportación que, claro, nosotros cuanto menos, mejor. Y en ese caso encontramos que, bueno, es verdad que los locales como están fuera, pues de la LCCI, en este caso no hay que reportarlos, ¿no? Enrique, cuando el local ya sea de uso de vivienda, ya tiene el cambio de uso desarrollado, porque si no, no se puede vivir, con lo cual es obvio que, Juan Marcos, yo creo que deberías de quitar el área de locales. Sí, pero entonces, perdona Jesús, pasándonos por esta regla, perdona, pasándonos por esta regla, quedamos anteriormente en que si va a ser la consulta, si vamos a tener que declarar las comisiones que se cobraban, y hablo de los intermediarios. Pero lo que vamos, la LCCI recoge cuatro datos muy concretos. Es la residencia habitual, la segunda residencia, parking y trastero. Esto es lo que afecta a la LCI. Corrígeme, Marta, si me equivoco. Discrepo un poquito, porque efectivamente la LCCI, además me la he abierto porque este es un tema un poco controvertido. Establece que, por un lado, la concesión de préstamos con garantía hipotecaria u otro derecho real de garantía sobre un inmueble de uso residencial. Con este no tenemos ningún tipo de duda. A estos efectos también se entenderán como inmuebles para uso residencial aquellos elementos tales como trasteros, garajes y cualesquiera otros que, sin constituir vivienda como tal, cumplan una función doméstica. Pero es que después tenemos un segundo apartado que dice: también entrarán por la LCCI la concesión de préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, siempre que el prestatario, el fiador o garante sea un consumidor. ¿Ves? Entonces, claro, lo que se hace es en los locales, al final es para una actividad empresarial de alquilar, hacer un negocio, etcétera, y luego nosotros, cuando tú pones que el objeto del crédito, porque nosotros al final, en nuestro sector, la gran mayoría no dan créditos para compra-venta de inmuebles, y todos ponemos en la escritura que el objeto de este crédito... Inversión empresarial. O para consumo, a excepción de la adquisición de inmuebles. Entonces, si es verdad que en el objeto del crédito te está diciendo que lo quiere para reformar un inmueble para poder vivir, etcétera, etcétera, al final, o un local para hacer una conversión, claro, si tú lo vas a convertir en una vivienda, lo que pasa es que ahí hay que jugar, y como se ha jugado toda la vida, con el objeto del crédito. Entonces, el objeto del crédito, cuanto menos sea consumidor y más para la actividad empresarial, más te alejas de la LCCI, que sobre todo de cara a los prestamistas inmobiliarios, que luego tenemos el problema no en firmar ni en que nos registren las cosas, sino que en el juzgado luego vienen y te dicen, bueno, pues mira, como el tipo, como decía Jesús, es del 2,25 para compraventa de inmuebles, pues os fastidiáis y os quedáis fuera, ¿no? Porque se considera abusivo el préstamo y no hay crédito. Entonces, es verdad que todos, y ahí lo está haciendo muy bien la asociación, estamos intentando que haya otro marco de referencia, porque no tiene nada que ver, no nos podemos comparar con comprar una vivienda. De hecho, no damos créditos para comprar una vivienda, sino al final son créditos para unificar deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que jugar, o por lo menos los prestamistas inmobiliarios tenemos que tener claro que tenemos que pensar un poco también en nosotros y decir, bueno, si efectivamente el crédito no es para la compra, pues alejarnos un poco de la LCCI, porque si no, al final es una pesadilla, ¿no? Pero es una opinión. Bueno, como siempre tenemos ambigüedades. Cada vez que abrimos un melón nos salen las ambigüedades y al final el desarrollo y el camino nos lleva al término, ¿no? Entonces, hoy efectivamente se han abierto una serie de sugerencias importantes e interesantes donde no podemos dar luz ahora por interpretación, que cada uno lo interpretamos como buenamente entendemos, pero que vamos a dar traslado al regulador y que él nos clarifique un poco la situación.
Bien, veo que hay preguntas sobre el tema del precio de cada módulo, tal. Mirar, yo lo que os recomiendo es tanto con Legal Claims como con Safe Finance, que os pongáis en contacto con ellos de forma independiente y ellos os informarán sin ningún tipo de duda respecto a los costes de los módulos o el coste de darte de alta en el sistema SIF y todo lo que conlleva esta obligación de cumplir con la normativa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más destinada al software, a la herramienta de comunicación que vamos a mantener con Banco de España? Que no sea del precio, lógicamente. Bien, pues a ver, sí, tenemos alguna preguntita. Vamos a ver, estamos grabando la sesión. Voy a ver si soy capaz de saber dónde se guarda, porque por primera vez la he guardado en mi equipo informático. Juan Marcos, ¿tú me puedes dar luz a esto? ¿Dónde se suelen guardar las sesiones? Hay ahora una carpeta directa en local, ya la buscaremos, no te preocupes. ¿Sí? Pero no la has guardado todavía, hay que esperar al final. Bueno, sigue grabando y entonces no tendré que dejar el ordenador abierto todo el día, ¿no? Para ver qué es esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ello? Pues evidentemente la sesión la colgaremos en YouTube, en el canal de AIF, de YouTube. Y bueno, pues no sé el peso que va a tener, ya veremos si se puede compartir un enlace, que creo que sí, y poder informaros de la misma manera que os hemos notificado el webinar de hoy, pues enviaros el enlace de la grabación de la sesión de hoy, ¿de acuerdo? No olvidar, seguro que se os han quedado más preguntas en el tintero o sobre la marcha, los que seáis valientes y decidáis daros de alta en el sistema, os van a surgir más dudas, más preguntas. Por favor, todas por escrito al correo de aif.es. ¿De acuerdo? Creo que con esto ya por hoy ya tenemos suficiente. No ha estado mal la sesión, llevamos horita y media. Creo que hemos dado luz a muchas cosas. Y bueno, una vez más, desde AIF estamos encantados de poder ayudaros a todos. Cuando tengáis cualquier sugerencia, sabéis que estamos a vuestro alcance de manera muy rápida e intentamos hacer las cosas lo más ágil posible. Y agradecer muchísimo la presencia de Marta, del despacho jurídico de Legal Claims, proveedora de nuestros servicios de forma muy importante desde junio del 2019, que nos ha ayudado a la gran mayoría de los que estamos aquí presentes. Marta, muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a vosotros, Jesús. Y lo dicho, si tenéis cualquier duda a mí, a AIF, lo que sí que os voy a pedir, sobre todo por vuestra tranquilidad, es que empecéis con los trámites ya. No lo dejéis porque van a salir preguntas, os van a salir dudas. Si no queréis hacerlo vosotros directamente, ya os hemos dicho que nosotros ofrecemos el servicio, nos podéis llamar, os informáis. Pero sobre todo es muy importante cumplir con estas obligaciones, cumplir con las declaraciones y la presentación de los estados reservados. Quizá en esta primera vez os va a costar un poquito, pero ya después ya veréis que los siguientes semestres lo vais a tener por la mano y no va a ser un problema. Y nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia, un placer haber podido formar parte. Gracias, Marta. Yo quiero reforzar un poquito también este último mensaje que es vital e importante que lanza Marta. Es decir, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Con esto, ¿qué os quiero decir? Hay muchos todavía que detectamos que llegan tarde a los reciclajes. Tenéis la formación inicial. La ley es muy clara. Cada año hay que efectuar el reciclaje. Tenéis que tener
a vuestro alcance el certificado del reciclaje anual correspondiente. Lo digo porque esto también crea mucha controversia y os pensáis que estáis relajaditos, que no recibís comunicaciones ni requerimientos, pero el día menos pensado el Banco de España saldrá a inspeccionar. Y lo primero que os pedirán será: pásame los certificados de los reciclajes. Y el que no haya cumplido con el reciclaje actual del año en curso, en vigor, pues tendrá un problema, ¿vale? Por lo tanto, repito, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad de cumplirla, ¿de acuerdo? Dicho esto, Juan Marcos, ¿algún mensaje más quieres lanzar a nuestra audiencia, que cada vez va mermando más, pero que bueno, no ha estado mal del todo, ¿eh? Sí, bueno, gracias por los que han participado. Y bueno, cualquier duda que tengáis, ya ha dicho mi compañera por el chat, ¿vale? Que los precios se lo pasará también a IF para que ellos también puedan ser conocedores y transmisores, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, tanto tecnológica como de los precios o incluso junto con Marta, ¿vale? Marta en la parte legal os va a ayudar mucho y yo os puedo ayudar mucho en la parte informática, ¿vale? Sobre todo con problemas con el tema de los PDFs, etcétera, que a veces que cuando lo sabes es fácil y cuando no lo sabes te vuelves un mártir. Y estamos para lo que vosotros necesitéis, ¿de acuerdo? La idea de todo el esfuerzo que hemos hecho en desarrollar esto es básicamente en facilitaros el poder generar una cosa que es sencilla y que el Banco de España la hace complicada, ¿vale? Como es generar un fichero XBRL ni más ni menos, en vez de haber creado un fichero XML como todo el mundo, pero bueno, no me voy a meter en este fregado. Así que estamos para lo que necesitéis. Cualquier duda que tengáis. Juan Marcos, de la misma manera que con Marta, te agradezco infinitamente tu presencia, tu trabajo, que ha sido importante. Ambos han trabajado a una velocidad terminal y hay que reconocerlo y hay que valorar el esfuerzo que han realizado por parte de cada uno de ellos en su materia. Por lo tanto, hiperagradecidos. Desde ahí tenéis nuestro apoyo constante y seguimos teniéndoos como proveedores de referencia. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y os invito a que enviéis las consultas al correo de info@aif.es. Sin nada más, señores, sigamos trabajando, cumplamos con la normativa y que Dios reparta operaciones para todos, que el pastel es grande. Adiós, muy buenas tardes y damos por concluida la sesión. Gracias. Adiós.